para dejar de escapar, para enfrentar lo que yo llevaba esquivando hace años. Y lo más importante, sentía que mi alma me estaba llamando. Hola, soy Marian y hoy por fin voy a contarte algo que me transformó para siempre. Mi experiencia real con la ayahuasca, o también llamada yagé. Hice una ceremonia de 3 días donde sentí de todo: frustración, miedo, frío, muerte simbólica, amor, renacimiento. Yo no vengo a convencerte, no vengo a romantizar nada tampoco, solo voy a contarte lo que viví yo tal cual. Y antes de seguir, si este tipo de contenido te interesa, por favor suscríbete al canal porque esto me ayuda muchísimo y me motiva a seguir compartiendo estos procesos contigo. Y antes de entrar en mi experiencia, quiero explicarte muy brevemente qué es la ayahuasca. Aunque sinceramente, si estás aquí viendo este video, probablemente ya sabes o tienes una idea clara de lo que es. Pero igual quiero aclararlo para quien lo necesite. La ayahuasca, también llamada yagé, es una medicina ancestral amazónica. No es una droga recreativa, no es un alucinógeno de fiesta, no es un escape. Es una mezcla de 2 plantas, la enredadera ayahuasca y la chacruna, que contiene DMT natural. Y juntas crean un efecto que abre la percepción, la emoción y la memoria profunda. Pero más allá de lo químico, la ayahuasca es un proceso, una puerta emocional, espiritual y psicológica. No vas a ver cosas porque sí, vas a ver, vas a sentir o lo que tu cuerpo, tu mente y tu alma han estado guardando. Y por eso es importante hacerla con respeto, porque no es ligera, no es suave. Es una medicina que te confronta. Ahora bien, primero que nada, también quiero contarte por qué quise hacerlo, porque esto no salió de la nada, aunque al mismo tiempo sí salió de la nada. La palabra ayahuasca empezó a aparecer en mi vida hace más o menos unos años. Amigos, conocidos, gente cercana, cada cierto tiempo escuchaba ese nombre. Y sí me llamaba la atención, me hacía un poco de ruido, pero no lo buscaba, no investigaba, no estaba como obsesionada con el tema. Simplemente la palabra aparecía de pronto. Y aunque me llamaba, yo no le daba importancia. Pensaba, sí, la ayahuasca algún día. Pero como sin intención real de hacerlo. Hasta que un día llegó sola, literalmente llegó sola. Mi hermana me dijo que había un retiro, que si quería ir. Y esa oportunidad apareció de la nada sin que yo la buscara. Y en ese momento sentí algo muy claro en el pecho. Dije, este es el momento. Así que no lo pensé demasiado, investigué a los facilitadores, pedí referencias, revisé su reputación y cuando confirmé que eran personas serias, simplemente dije, voy. Pero detrás de ese voy había motivos más profundos. Yo estaba pasando por una etapa muy rara en mi vida. Había perdido el sentido de dirección, me sentía desconectada de mí, de mi cuerpo, de mis emociones y sobre todo de mi propósito. Y además de eso, había algo que no estaba mencionando. Y es que yo tenía hábitos que no me hacían bien. Muchas fiestas, mucha vida nocturna, mucho escape emocional. Usaba las fiestas como anestesia, como una forma de no sentir. No tenía adicciones duras, pero sí tenía vicios emocionales. Distraerme, no parar, no sentir, escapar, llenar huecos con cosas externas, apagarme sin darme cuenta. Tenía bajones emocionales también, ansiedad, tristeza sin razón, por no decir una depresión leve que yo misma intentaba evitar. Y fue ahí cuando entendí que la ayahuasca no había llegado a mi vida por casualidad. Llegó cuando más lo necesitaba, no para darme visiones, sino para darme un alto. No quería hacer ayahuasca para ver colores, quería hacerlo para conocerme, para entender quién era en ese momento, para dejar de escapar, para enfrentar lo que yo llevaba esquivando hace años. Y lo más importante, sentía que mi alma me estaba llamando. Y no desde la curiosidad, sino desde un lugar más profundo, que decía, es hora de verte y es hora de conocernos, ayahuasca. Día 1. Llegué a la ceremonia a eso de las 9 de la noche. Dieron la bienvenida, el taita dijo unas palabras, pero algo que me llamó la atención fue que dijo, si sienten que se están muriendo, déjense morir, porque es lo mejor que pueden hacer. Y yo me quedé con eso. Finalmente, entre un poco de nervios, tomé la primera copa y no sentí absolutamente nada. 1 hora, nada. 2 horas, nada. Y alrededor de mí todos estaban temblando, vomitando, conectando, entrando en procesos bastante profundos y yo ahí sintiéndome completamente desconectada. Llamaron a la segunda copa y tampoco sentí nada. Habían pasado aproximadamente unas 4 horas y yo como si nada. Me frustré y me pregunté si yo estaba bloqueada, si la planta no me quería, si algo estaba mal conmigo. Bueno, esa noche me fui a dormir con esa sensación rara de ¿será que esto no es para mí? Día 2, el día que pensé que yo iba a morir. El segundo día fue completamente distinto. Fue el día más duro de mi vida. Tomé la primera copa y adivinen.
Nada. Tomé la segunda copa y otra vez nada. Pero antes de cerrar, el taita observó que la medicina no me estaba haciendo efecto desde el día anterior y me llamó. Me hizo unos soplos con tabaco y ahí todo cambió. Primero vino un temblor, luego vino como un calor extraño y luego vino como una ansiedad extraña y rara, como si mi alma por dentro se estuviese moviendo por mi cuerpo, y después un frío. Mientras moría de frío me iban pasando momentos en la cabeza como de flashazos en los que había hecho mal en mi vida, como si la planta me estuviese regañando por cada cosa que había hecho. Me sentí emocionalmente fatal y físicamente estaba muriendo y temblando del frío. Así pasé yo creo que como unas 2 horas y ahí sentí que morí simbólicamente, pero no de miedo ni de dolor, morí de frío y de cansancio. Estábamos en un sitio bastante frío realmente. Tenía muchas mantas encima, estaba sudando, literalmente estaba sudando debajo de ellas y aún así yo sentía como un frío en los huesos. Ese tipo de frío que no es físico sino como más bien psicológico. Era como si mi alma se estuviese apagando, mi corazón estaba acelerado, mi respiración incómoda y mi cuerpo con una vibración bastante baja. En ese momento pensé, si me voy a morir, que sea ya, no puedo sostener más esto. Y me rendí. Y ahí fue cuando sentí que literalmente morí, como una muerte interna real. Mi cuerpo dejó de luchar, mi energía se apagó, literalmente sentí que dejé de existir por unos segundos. Pero después escuché unos cantos, los ícaros, y desperté. Volví a mi cuerpo y sentí como si mi alma hubiese regresado nuevamente a su cuerpo. Una sensación de renacer, como si me hubieran conectado de nuevo. Lloré muchísimo, no de miedo más bien, sino de alivio. Fue bastante traumático, pero intenso y muy profundo. Pero yo creo que aún así fue perfecto, fue lo que tenía que pasar. Cuando intenté dormir no podía, cerraba los ojos y venía la ansiedad. Mi mente se iba a lugares oscuros, tuve una noche larguísima, de frío interno, emociones densas y un cuerpo bastante agotado. Pero sobreviví y el renacer estaba por venir. Día 3. El tercer día fue la ceremonia en el día. Sin embargo, después de la noche anterior fui con bastante miedo y le dije al taita, no quiero volver a pasar por esto. Y él me respondió, la planta ya te mostró tu sombra. Hoy te va a mostrar la belleza de la vida, te lo prometo. Y me hizo otros rezos y otros como unos soplos en la frente. Y bueno, y allí tomé la primera copa, vomité, fui al baño y ahí empezó algo completamente distinto. Ese día no hubo miedo, hubo bastante claridad. Reflexioné sobre mi vida, pensé en heridas antiguas, momentos que había bloqueado. El taita me ayudó a recordar cosas que mi mente había escondido para sobrevivir. Fue doloroso, pero también fue bastante liberador. Entendí por qué había vivido como viví y actué como actué. Y por primera vez sentí compasión por mí misma. Entendí que el propósito de todos es precisamente vivir, es enamorarse de la vida misma. Y como estábamos en una cabaña, pude disfrutar de la naturaleza, de los paisajes blancos llenos de nieve, de ver animales silvestres como venados e incluso vimos un oso a lo lejos. Y entendí el significado de estar vivos en este precioso y hermoso planeta. Después de esos 3 días yo estaba bastante confundida, pero a la vez entendí muchas cosas. La ayahuasca no te muestra visiones necesariamente, cada quien vive su proceso de manera diferente. A veces te muestra sensaciones o son igual o más intensas que otras. Sentí cosas que llevaba años evitando sentir. La planta me obligó a mirar lo que yo no quería mirar. Mi muerte simbólica no fue un castigo, fue una limpieza emocional profunda que yo necesitaba. Fue un reinicio. Y mi renacer fue real. Volví a mi cuerpo diferente, más presente, más honesta, más viva y sobre todo eso, más honesta conmigo misma. Que yo no soy débil, soy sensible y la sensibilidad es un poder y no una desventaja. Ahora bien, quiero contarles cuáles serían las precauciones que hay que tener muy en cuenta si estás pensando en hacerlo por primera vez. Y es 1, hacerlo con gente seria. ¿Por qué? Porque cuando tomas ayahuasca quedas muy vulnerable, física, emocional y energéticamente. Quedas muy abierto. Y necesitas a alguien que sepa qué hacer si entras en pánico, si te bloqueas, si purgas demasiado, si necesitas sostén energético o emocional. Y un facilitador irresponsable puede dejarte solo en el peor momento. Y eso no solo retraumatiza, sino que puede ser hasta peligroso físicamente. 2. ¿Por qué la dieta es tan importante? La dieta prepara tu cuerpo, pero sobre todo prepara tu sistema nervioso. Si comes muy pesado, si usas estimulantes, si tomas alcohol, tu cuerpo entra en la ceremonia inflamado, acelerado o intoxicado y la medicina se vuelve más agresiva.
La dieta también es energética, sirve para bajar el ruido interno. No es para obedecer reglas, es para que no te revientes por dentro. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no haces la dieta? Náuseas extremas, vómitos descontrolados, taquicardia, ansiedad muy intensa, bloqueo emocional, dolor físico fuerte, interferencia con la medicina que no entra bien. Y en casos muy extremos, riesgo de crisis hipertensivas, descompensación, ataques de pánico severos, confusión mental durante horas. La verdad, no vale la pena arriesgarse. 3. Medicamentos psiquiátricos. ¿Por qué son peligrosos? Aquí voy a ser muy directa. La ayahuasca aumenta la serotonina y los antidepresivos también. Y si los mezclas, puedes tener una crisis serotoninérgica. Eso significa presión alta, temblores, fiebre, confusión, palpitaciones, riesgo neurológico. Es algo bastante serio y no es una exageración. Por eso es tan importante hablar con el facilitador siempre antes de una ceremonia. 4. No tener expectativas. ¿Por qué? Porque la ayahuasca no te da lo que tú quieres ver, te da lo que necesitas ver. Y mientras más expectativas llevas, más te frustras y más difícil se vuelve tu proceso. 5. No usar estimulantes 3 días antes. ¿Por qué? Café fuerte, las bebidas energéticas o las drogas recreativas activan demasiado el sistema nervioso. Entonces entras a la ceremonia con el cuerpo hiperacelerado y eso hace que la experiencia sea más incómoda, más ansiosa y más confusa. La medicina trabaja mejor cuando el cuerpo está en equilibrio. 6. Hacerlo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza te regula, te ayuda a no sentirte atrapada, te da un espacio más suave, más como para soltar las emociones pesadas. La mayoría de las experiencias son seguras cuando se hacen bien, pero lo peor que podría pasar si no cuidas tus medicamentos, tu cuerpo o escoges un mal lugar es que vivas un proceso traumático, confuso o físicamente abrumador. Y no hablo de muerte, hablo de quedarte atrapado en un miedo que no sabes manejar. Hablo de un sistema nervioso que colapsa. Hablo de un facilitador que no sabe ayudarte a volver a tu centro. Y por eso insisto tanto en el respeto. La ayahuasca no es peligrosa en sí. La irresponsabilidad sí lo es. Y ahora quiero responder algo que me preguntan siempre. Marian, ¿recomiendas hacer ayahuasca? Y la verdad es que sí la recomiendo, pero no para todo el mundo, no por cualquier motivo. La recomiendo si tu alma te está llamando, si sientes una voz interna profunda que te pide que lo hagas. No desde la curiosidad, no desde la moda, no desde el ego espiritual, o no porque lo viste en Instagram, no porque alguien te dijo que es la última tendencia. Esto no es un proceso para hacerlo porque está de moda, no es un viaje psicodélico. Es un encuentro contigo, con tu sombra, con tu luz, con tu historia, con tus verdades, que a veces duelen. Así que sí, lo recomiendo si tú lo sientes, si tu alma y tu cuerpo te lo están pidiendo. Allí sí. Pero si vas dudando, si vas por presión, si vas por tendencia o porque te salió en un anuncio en redes, mejor espera. Esta medicina merece bastante respeto. ¿Yo lo volvería a hacer? Otra pregunta que me hacen mucho es, Marian, ¿lo volverías a hacer? Y la respuesta honesta es que ahora mismo no lo sé. Todavía siento que es pronto para decidirlo y la medicina sigue trabajando en mí. Yo todavía estoy integrando muchas cosas y lo único que tengo claro es que la ayahuasca aún no me ha vuelto a llamar. Y yo respeto eso. Yo creo profundamente que la medicina te llama cuando te corresponde. No antes, sino por accidente. Y cuando vuelva a sentir ese llamado, ahí decidiré. Y bueno, esta fue mi experiencia, tal cual, sin filtros, sin adornos, sin dramatizaciones. La ayahuasca no cambió mi vida por arte de magia. Lo que hizo fue abrir una puerta que yo necesitaba cruzar desde hace años. Me mostró lo que tenía que ver, me devolvió a mí y me dio ese empujón que yo no podía dar sola. Y gracias a ese proceso nació esta versión de mí, Marian Despierta, la mujer que hoy está aquí hablando contigo. Si este video te acompañó, te dio claridad o simplemente te hizo sentir menos solo en tu proceso o en tu camino, por favor suscríbete al canal. Esto de verdad me ayuda muchísimo y me motiva a seguir compartiendo procesos reales de espiritualidad aterrizada y experiencias profundas sin maquillaje. Y también quiero leerte, así que si has tenido una vivencia parecida, si estás pensando en hacer la ayahuasca o si simplemente te resonó alguna parte de mi historia, déjame un comentario. De verdad me encanta escuchar las experiencias de otras personas y crear conversación desde el respeto y la autenticidad. Gracias por escuchar mi historia, por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Marian Despierta.